Voy a ir, como he hecho en otros vídeos, intentando responder ciertas preguntas que se me han enviado y voy a ver un poquito a ver qué me dicen y bueno, la idea es un poco ir desarrollando más este tema. Aquí tengo una pregunta que me habla, la pregunta sería ¿cuáles son las causas subyacentes más comunes que llevan a una pareja a caer en ese patrón de rupturas y reconciliaciones repetitivas? Las causas más comunes, a ver, pues aquí hay varias cosas, ¿no? Obviamente vamos a hablar de unos factores psicológicos que habitan en ambos miembros, pero diría que es bastante general, es decir, poca gente se está libre de la posibilidad de caer en esto, ¿no? Al final, como he dicho, nuestro sistema de apego más infantil está ahí debajo. Obviamente, conforme las personas estén menos trabajadas a sí mismas y se dejen más llevar por esas emociones vamos a hablar por el niño interior, por otra parte más emocional, son más susceptibles de caer en estos patrones. Por lo tanto, diríamos que ese es uno de los factores esenciales, es decir, personas que se dejen mucho arrastrar por su parte más emocional infantil y que tengan menos capacidad para diferenciar eso de la parte más madura serán más susceptibles de caer ahí. Ahora, es decir que bueno, pues es un fenómeno bastante común y yo aquí por eso lo veo bastante en consulta, y no quiere decir tampoco que las personas que caigan en esto es que están totalmente metidas en ese patrón infantil, pero sí es verdad que lo normal es que hasta ese momento pues no lo hayan trabajado, no sean conscientes. Y bueno, en parte para eso este vídeo, ¿no? Para ir avisando de esto, es decir, si estás en esa dinámica, cuidado, ¿no? Que puede ser que te estés dejando llevar por tu parte más infantil, la cual es muy adictiva, ¿no? Porque es emoción pura, al final esa parte de me dejan, vuelto, pero solamente hay eso. Y esa es una gran diferencia con las parejas maduras, ¿no? La pareja madura ya, y esto hablé en otro vídeo del apego adulto y el apego infantil, ya se ha dado el apego adulto. El apego adulto es bidireccional, sí, necesito que me cuiden, pero también cuidar. Y en la pareja madura están estas dos cosas. Está el apego maduro, obviamente que conlleva las dos. Hay una parte de, sí, siento cierta ansiedad de separación cuando mi pareja creo que puede haber algún problema, pero como estamos en esa dinámica común de querernos y querer dar al otro y que el otro me dé, esto es mucho más liviano, ¿no? Las emociones son mucho más tranquilas. No quiere decir planas, porque esto sería que hay ausencia. Quiere decir que esos dos apegos están funcionando de una forma mucho más equilibrada, la parte madura y la parte adulta. El problema de este tipo de relaciones es que la parte adulta, la parte de doy al otro de forma desinteresada, la parte de cuidador prácticamente está anulada. Y esto entraríamos en otra idea, ¿no? Sí, aparentemente las personas pueden querer a la otra persona, pero realmente es un querer inmaduro porque quiero para que me quiera. No hay realmente el sistema de apego adulto maduro en el cual existe una tendencia natural a querer que el otro esté bien, porque sí. Que es verdad que como en el apego adulto están los dos sistemas, está yo doy desinteresadamente, también quiero que den conmigo desinteresadamente, por lo tanto realmente no es desinteresado, pero es la sensación. Se dice que en el apego maduro o en la relación de pareja es una relación de amor condicional, esto hablé en otro vídeo, pero aspiramos a esa incondicionalidad, ¿no? Es decir, de alguna manera dentro de esa condición vivimos una cierta incondicionalidad. Doy porque disfruto dándole y me da porque disfruta dándome. Y no siempre bajo la premisa de doy para ver si así me da a mí, ¿no? Es otra dinámica. Bueno, voy a seguir un poquito desgranando esto. ¿Cómo influyen los estilos de apego inseguros en este tipo de dinámicas de pareja? Obviamente, ¿no? Digamos que perfil de apego seguro, pues nos daría una capacidad mayor para no caer en esto. Sería mucho más fácil llegar a ese apego maduro, adulto, obviamente, y por lo tanto no habría tanto riesgo de caer en este tipo de conductas. Es decir, lo cual aquí me gustaría también hacer un inciso, ¿no? Es verdad que hoy día se tiende mucho a categorizar
Y la teoría de Bowlby habla así, ¿no? Teoría de apego seguro, apego inseguro, pero hay otros modelos, ¿no? He leído mucho, me he formado mucho en la teoría del apego. Hay otros modelos que nos hablan de que realmente es un continuo, ¿no? Es decir, realmente personas con un apego seguro 100%, pues casi que es muy difícil, ¿no? Siempre oscilamos un poquito hacia el inseguro ansioso o inseguro evitativo. Eso, de hecho, pondré por aquí el nombre de algunos de estos modelos. Pero hay un grado importante, no solo dicen algunos teóricos, ¿no? Un grado de desorganización. Por lo tanto, se podría decir que casi todos estamos un poquito por un lado, un poquito para otro, y un apego seguro 100% es muy difícil. Ahora, hablaremos que apegos inseguros de cierta entidad pues influirán muchísimo en esto, ¿no? Es decir, y personas que estén más centradas en el más equilibradas, pues será mucho más difícil que caigan en esto. Bueno, y cómo, antes de irme a otra pregunta, es decir, una persona, imaginemos, con un apego inseguro, ansioso, pues tenderá continuamente a reclamar a la otra persona, a hacer cosas para que la otra lo quiera, y una persona con un apego evitativo, pues realmente será todo lo contrario, ¿no? Tenderá a alejarse, le costará realmente implicarse, y obviamente pues eso va a generar, depende de la combinación, si son dos personas ansiosas pues será mucha demanda, mucha conflictividad. Si hay una persona que es más ansiosa y otra evitativa, pues la ansiosa reclamará mucho, la evitativa tenderá a alejarse, y en ese caso pues entraríamos más en un patrón que se llama de perro-gato, de perseguido-perseguidor, ¿no? Bueno, en el cual uno reclama y el otro se siente abrumado, agobiado y se aleja, el otro reclama más, el otro se aleja más. Aquí entremos en diferentes posibilidades. Voy a ir a la siguiente. ¿Qué papel juegan las emociones intensas como la ansiedad y el miedo al abandono en la perpetuación de este ciclo? Obviamente, como he dicho antes, la ansiedad por separación está hiperpresente. Miedo al abandono, en la perpetuación de este ciclo, por supuesto, ¿no? Lo que he dicho antes, al final es el alimento de esto, ¿no? Es decir, cuando la cosa se pone dura, me siento muy mal, vacío, incluso dolor físico, estómago. Es como el niño pequeño que lo dejan tirado en mitad de la calle, ¿no? Por eso se siente súper mal y necesita algo, es como una droga. Necesito que alguien me diga algo, que me llame, ver a otra persona para salir de este malestar. En cuanto se logra, todo por ahí, todo es calma, todo bien. Como he dicho antes, cada vez es más lo malo, cada vez menos lo bueno, y ya cada vez vamos llegando a un momento en el que se anticipa que incluso la reconciliación ya vendrá después lo malo, ¿no? Y cada vez compensa menos. Pero obviamente este es el alimento de este tipo de relaciones. Voy a la siguiente. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que una pareja está atrapada en un patrón de relación? Aquí habla de incluso relación yo-yo. Me gusta esta expresión. Es decir, que estas preguntas me las envían inteligencias artificiales, las cuales yo no he leído antes, ¿eh? Vale. Bueno, ¿cuáles son las señales de alerta? Pues obviamente ¿no? Hay muchas señales de alerta, ¿no? Una de estas es cuando ya comenzamos a, como he dicho, a no pensar tanto en proyectos de futuro, o cuando ya de alguna manera todos los proyectos que ponemos en mente hay una parte nuestra que dice ¿para qué? O a ver si se da. Es decir, planificamos un viaje y ya estoy pensando, ¿será posible que lleguemos? ¿No será posible? Ya pienso en la posible cancelación de todo, no vaya a ser que. Cada vez obviamente hay menos planificaciones porque no. Y además obviamente hay también unas señales, el sentirnos un estado anímico bastante tristón, ¿no? Que esto es una señal importante, ¿no? Lo que al principio es casi euforia, todo es maravilloso, aunque en nuestra mente sigamos aferrados a esto se puede, nuestra cara, nuestro estado de ánimo no nos delata. Y es muy común que la gente que nos quiere, esto obviamente es algo muy subjetivo, pero es muy común y lo he visto muchísimo, que la gente que no me describe ya me van avisando, ¿no? La gente me dice, te veo triste, no eres el de antes, está raro. Y gente que incluso no sabe ni si está en una relación, pero ya vamos dando señales tanto a nosotros como hacia afuera, porque al final es un desgaste tremendo, ¿no? Y por lo tanto son muchas las señales, digo, tanto de gente que nos puede ver como nosotros. Pero yo diría que sobre todo eso, ¿no? Cuando vamos
analizando y decir, a ver, ¿cuántos planes realmente se pueden llevar a cabo? Planes que requieren una mínima planificación de 2-3 semanas. Cuando vemos que de forma mayoritaria los planes no se llegan nunca, casi nunca a hacer, o ya incluso ni los hacemos porque al pensar en hacerlos ya también nos viene la idea de ¿para qué? Ahí ya son señales bastante significativas. Bueno, voy a pasar al siguiente. ¿Qué estrategias terapéuticas son más efectivas para ayudar a estas parejas a romper el ciclo y construir una relación más estable? Es decir, pues aquí todo lo que nos vale para otras terapias. Es decir, aquí es verdad que en el momento de que la persona está metida en esa dinámica es bastante complicado sacarla de ahí, pero bueno, estar en psicoterapia, intentar... yo trabajo mucho y me parece muy interesante el diálogo socrático, ¿no? Mediante el diálogo poder ir descubriendo todo lo que hay debajo de lo que nos trae la persona, y que la persona vaya un poco llegando a estas conclusiones que estamos hablando aquí, pero por ella misma. Eso me parece muy importante. Luego pues hay otro tipo de... Habría que jugar un poco con los tiempos, con las rupturas, con lo que hablamos del contacto cero. A veces podrá venir bien, otras veces dependiendo en qué estadio, a lo mejor el quedarnos en el contacto cero mucho tiempo tampoco es tan bueno. Habría que ver un poquito todo esto, ¿no? Pero bueno, cualquier terapia bien llevada, es decir, con una buena relación terapéutica, con un buen entendimiento, con una buena escucha, el enfoque, hay estudios sobre esto, ¿no? A veces no es tan importante el enfoque concreto de la terapia, o casi siempre, los estudios van por ahí, ¿no? Que al final hay muchos modelos de psicoterapia, muchas escuelas. Lo importante no es tanto eso, son herramientas diferentes, siempre y cuando todos pueden ser útiles, siempre y cuando haya una buena relación terapéutica, si hay una buena conexión psicólogo, cliente, y yo creo que es por donde tenemos que ir, ¿no? Es decir, si ahí es donde tendremos que trabajar mucho, tanto los terapeutas como los usuarios, valorar eso. Es decir, si no hay una buena relación psicoterapéutica, pues va a ser muy difícil. Si hay una buena relación, podremos llegar a algo bueno, podremos sacar de esto. Bueno, vuelvo a la siguiente. Vale. ¿Cómo se puede trabajar la comunicación y la resolución de conflictos para evitar que las discusiones escalen hasta la ruptura? Aquí esto, bueno, en las terapias de pareja se trabaja mucho esto. Yo, los que ya han estado conmigo conocen muy bien a mí me gusta hablar de diferentes modos de relación, modo amigo y modo enemigo. Esto se da otros nombres, se habla de comunicación agresiva y no agresiva, bueno, se habla de varios tipos de esto. Pero sí, hay diferentes actividades, ¿no?, que se pueden aplicar para esto. Yo trabajo bastante con esto. Y es muy importante que quede claro que hay dos formas básicas en las cuales las personas entramos, que al final vienen a corresponder mucho con esto que he hablado del apego maduro y el apego infantil. A veces entramos en ese modo infantil total, ¿no?, y en el cual llegamos a pelear. Es como la otra persona se convierte en mi enemigo porque no me da lo que yo necesito y la otra me ve igual, y el objetivo es convencer y ganar, y eso no vale para nada. Y eso tiene que intentar ponerle mucha conciencia. Esto se trabaja con algunas actividades para ir cambiando el patrón a modo amigo. Y cuando veamos que entramos ahí, ir al modo amigo. Modo amigo es intentar hablar para querernos y para darnos y para ayudarnos, ¿no?, y para entendernos y para validarnos. Y a ver qué podemos hacer para estar bien, ¿no? Que esa es la idea, es lo que ir trabajando, pero cuesta, ¿no? Y como he dicho, hay muchos factores que ayudarán a que eso se dé y a que eso no. Un factor muy importante que antes no he nombrado y ahora me ha venido a la mente es lo que llamaríamos está el famoso mindfulness, que se aplica mucho a un conjunto de técnicas y a un conjunto de procesos psicológicos. También lo vemos como un rasgo, incluso como una virtud. Con virtud me refiero a algo que se puede trabajar, ¿no? No es un rasgo de personalidad estable, que también está. Es decir, hay personas que tienen más capacidad de estar en el momento presente, de separarse de sus pensamientos más nocivos y centrarse en la parte más que les interesa, utilizar más esa forma de ver el mundo en modo principiante, todo este tipo de cosas que se hablan en mindfulness. Es decir, que me he formado mucho en mindfulness también. Y este tipo de personas, o sea, si hay personas que tienen más, vamos a decirlo, de fábrica esa capacidad,
Eso se puede trabajar con determinados ejercicios y con una actitud de este tipo, pero también se puede ir mejorando, y esto es lo que se habla más de virtud, ¿no? De una virtud, es decir, que es un rasgo de personalidad, pero que se puede trabajar, ¿no? Esto lo hablé también en otro vídeo, lo de la virtud, ¿no? La cuestión, ¿no? De que esto del mindfulness también influye mucho. Personas con mayor capacidad de autorreflexión, de separarse de sus pensamientos, tendrán más facilidad para no caer en estos patrones. Y por lo tanto, para cambiar del modo comunicación, modo enemigo a modo amigo. Vamos a ir a otro. ¿En qué casos es recomendable que la pareja considere la terapia individual además de la terapia de pareja? Bueno, pues sí, puede ser en muchos casos. Bueno, lo ideal sería eso, ¿no? Que las personas puedan tener su terapia individual y su terapia de pareja. Aquí hay que decir que no siempre es viable por temas temporales, económicos, etcétera, etcétera, pero obviamente, ¿no? Al final, bueno, pues un trabajo personal, pues iba a decir muy útil, casi indispensable, ¿no? Que las personas se trabajen y que obviamente pues eso le va a dar mayor capacidad, pues como acabo de decir hace un momentito, ¿no? Más capacidad para ser conscientes, para reflexionar, para introspeccionar, para no dejarse llevar por todo lo que pasa por ahí por su mente y por lo tanto para estar mucho más enfocados en lo que nos interesa. Vamos a la siguiente. ¿Cómo pueden las parejas establecer límites saludables y expectativas realistas para evitar caer en los mismos patrones destructivos? Bueno, pues esto vamos un poco a lo mismo, ¿no? Es decir, personas que tengan mucha conciencia, obviamente la experiencia previa puede ser muy, muy importante, pues esto les puede llevar a esa... Acabaremos de conciencia. A mí me gusta hablar de dos cosas aquí, voy a hablar muy importantes, que podrían resumir un poco esto. Empatía y autocrítica positiva, las cuales se sustentan en todo lo que he dicho, en esta capacidad de mindfulness y todo esto. Es decir, al final que las personas necesitan mirar mucho al otro, escuchar mucho al otro, para eso comunicarse mucho y poner mucha atención a lo que dice el otro, y también ser muy claritos expresando las emociones al otro, no guardarnos casi nada, es decir, tener cuidado en cómo decimos las cosas, pero decir no dejar, ¿no? De no asumir cosas que no nos gustan, porque sí, y los dos intentar hablar claramente y ver a consensuar hasta qué punto se puede llegar, y por lo tanto tiene que haber una madurez en estas personas para poder llevarlo a cabo. Obviamente, lógicamente, si se trabaja, pues mejor. Vale, voy a ir al siguiente. Esta me gusta mucho, estoy viendo. Estoy estudiándola de una forma muy profunda. ¿Qué papel juega el perdón y la reconciliación genuina en la superación de este tipo de patrones? Bueno, obviamente estamos en lo mismo, ¿no? Hablamos de una parte indispensable, ¿no? Igual que he dicho antes con lo otro, lo de poner límites saludables se sustenta, ¿no? Tiene una base de una buena comunicación, una base de una buena capacidad, una buena madurez de los componentes. Aquí pasa igual, ¿no? Si hay una buena madurez y una buena capacidad de autorreflexión y de empatía, va a ser mucho más fácil llegar a ese perdón y ese genuino. Porque esto es muy importante, ¿no? El perdón, y esto no quiero enrollarme mucho, que ya lo haré en otro vídeo de una forma más detenida, porque de esto sé mucho. Porque leo y estudio mucho de esto. El perdón de verdad no es tan sencillo, no es pedir perdón con la boca chica y perdóname y ya está, ¿no? El perdón de verdad tiene varios componentes y necesita ser bastante, pues bastante más complejo de lo que parece. Pero una disculpa genuina, auténtica y un perdón de verdad, con todo el proceso que esto conlleva, que esto es un proceso. El perdonar es un proceso, no es una cosa que ya, te perdono y punto, borremos todo, no. Es un proceso que requiere tiempo. Mucha capacidad de reflexión, de autocrítica, de empatía, por ambas partes. Habrá, obviamente, cuestiones que se puedan perdonar y otras que no. Y hay que ser sinceros, ¿no? Hay cosas más perdonables y otras que menos. Pero el que las personas sean capaces de hacer esto es súper importante. Y con el perdón hablamos un poco como lo que he dicho con el tema este de mindfulness. También se habla de un perdón tipo, decimos, estado circunstancial, te perdono X cosa, y un rasgo, ¿no? Hay personas que tienen como una capacidad en su personalidad de más propensos a perdonar. Y también podemos hablar de esto que he hablado antes, de la virtud, ¿no? Esto hablan otros autores, que también es un rasgo para algunos autores que se puede trabajar, ¿no? Vale, vamos a ir a lo siguiente, la última.
cuándo es el momento de aceptar que la relación no es saludable y que la mejor opción es la separación definitiva. Como he dicho, normalmente suele haber un proceso en el cual llega un momento que primero viene la parte mental, ¿no? Y ahí es donde podemos decir que ya empieza empezamos obviamente a plantearnos qué es lo mejor, ¿no? La parte mental quiere decir que las personas hay un momento ya que dicen, no me veo. O sea, plantean algo futuro y no son capaces de verse. No son capaces de verse con esa persona, ni viajando, ni teniendo familia, ni pasando un verano con la familia. No. Ahí es cuando ya tenemos que plantearnos esto estoy metido totalmente en este patrón, que también responde a la pregunta de cuándo podemos saberlo, y esto ya ya tengo que plantearme que lo que me queda es algo emocional, totalmente mi apego infantil es el que me tiene aquí enganchada, y cuanto antes salga de aquí, mejor. Y ahí obviamente es cuando hay que ponerse mano a la obra para intentar salir de ahí. Es verdad que es un proceso, es muy difícil cortar ya de forma definitiva en el primer intento, pero ese es el camino y por ahí hay que ir. Bueno, voy a ver, no hay ninguna más. Me despido, volveré con próximos vídeos, ha sido un placer y espero que os sea interesante. Un saludo.